Las maletas ya estaban junto a la puerta principal cuando entré a la cocina esa mañana de martes, mi taza de café temblando ligeramente en mis manos mientras observaba la charla emocionada de mi familia política sobre su próximo viaje a Italia. Mateo, mi hijastro, estaba revisando su teléfono mostrando fotos de la costa amalfitana a su hermana Camila, mientras mi esposo Ricardo terminaba de cerrar su bolsa de viaje de cuero con esa sonrisa satisfecha que siempre tenía cuando estaba a punto de hacer algo que me excluía por completo. El aroma del café fresco no podía enmascarar el sabor amargo que ya se estaba formando en mi boca al darme cuenta de lo que estaba pasando. «Oh, te levantaste temprano, Elena», dijo Ricardo sin mirarme, su tono cargado de ese matiz despectivo que había aprendido a reconocer durante los últimos 3 años de matrimonio. «Qué bueno, en realidad, necesitamos repasar algunas cosas antes de irnos al aeropuerto». La forma en que dijo «nos vamos» dejó muy claro que yo no era parte de esa ecuación, y mi estómago se hundió mientras veía a Camila doblar lo que parecía ropa nueva y costosa en su maleta blanca pristina. Me había estado preguntando por qué habían estado tan reservados sobre sus planes de fin de semana, por qué las conversaciones se detenían cada vez que entraba a una habitación, por qué Ricardo había estado haciendo llamadas susurradas en su estudio. «¿Italia?», logré preguntar, mi voz saliendo más pequeña de lo que pretendía. «¿Cuándo decidieron ir a Italia?». El silencio que siguió se sintió como un peso físico presionando mi pecho. Mateo levantó la vista de su teléfono con esa misma sonrisa burlona que tenía su padre, la que me hacía sentir como si fuera algún tipo de broma de la que todos estaban enterados. «Mamá lleva meses planeando este viaje familiar», dijo, enfatizando la palabra familiar de una manera que me erizó la piel. «Ya sabes, para personas que realmente contribuyen a este hogar». «¿Contribuir?». La palabra salió apenas como un susurro, pero la rabia que se acumulaba en mi pecho hizo que mis manos temblaran mientras dejé mi taza de café con más fuerza de la necesaria. «He estado contribuyendo a esta casa durante 3 años, Mateo. Cocino sus comidas, limpio después de ustedes, pago la mitad de la hipoteca de una casa que aparentemente ni siquiera es mía». Mi voz se estaba fortaleciendo ahora, alimentada por meses de insultos tragados y años de ser tratada como empleada doméstica en mi propio hogar. Ricardo finalmente levantó la vista de su equipaje, sus ojos grises fríos como acero invernal. «No seamos dramáticos, Elena», dijo en ese tono condescendiente que me daban ganas de gritar. «Sabías cuando nos casamos que esta era principalmente la casa de mis hijos. Tu contribución financiera es apreciada, pero seamos honestos sobre lo que realmente representa». Hizo un gesto alrededor de la cocina con sus encimeras de granito y electrodomésticos de acero inoxidable, cosas que había ayudado a pagar, cosas que había elegido y organizado y mantenido. «Este viaje es caro, y francamente, no pensamos que quisieras venir de todos modos. Siempre te quejas de no tener suficiente dinero para tus propias cosas». Fue entonces cuando Camila intervino con una risa que sonó como vidrio rompiéndose. «Además, alguien necesita quedarse aquí y cuidar la casa mientras estamos fuera. Piénsalo como tu contribución». Cerró su maleta de diseñador con gran fanfarria y noté que llevaba los aretes de diamante que le había dado para su cumpleaños el año pasado. Aretes por los que había ahorrado durante meses. La ironía no se me escapó de que llevaba mi regalo mientras me decía que básicamente era su ama de llaves sin paga. Mi teléfono vibró en mi bolsillo y lo saqué para ver un mensaje de mi hermana Esperanza. «Café más tarde. Tengo noticias que podrían interesarte sobre derecho de propiedad». El momento se sintió como providencia, como si el universo me estuviera dando una señal. Esperanza era la única persona que siempre había visto a través de la fachada encantadora de Ricardo, la que me había advertido sobre casarme con su familia ya hecha. También era asistente legal que sabía más sobre derechos legales que cualquiera que hubiera conocido. «En realidad, ¿sabes qué?», dije, mi voz encontrando una fuerza que no sabía que aún tenía. «Creo que sí me tomaré un tiempo para mí mientras están fuera. Tal vez finalmente investigue algunas cosas que he estado posponiendo». La forma en que los ojos de Ricardo se entornaron me dijo que captó la amenaza sutil en mi tono, pero antes de que pudiera responder,
Mateo dejó caer su teléfono con un estrépito que nos hizo saltar a todos. «Oh, vamos, Elena», dijo Mateo, su voz goteando con esa arrogancia presumida que me recordaba tanto a su padre. «No seas tan dramática. Solo estamos tomando unas vacaciones familiares. Actúas como si te estuviéramos abandonando o algo así». Recogió su teléfono y comenzó a desplazarse de nuevo, como si mis sentimientos no fueran más que una inconveniencia para su rutina matutina. Además, no es como si tuvieras otro lugar a donde ir de todos modos. Esta es tu casa ahora, ¿recuerdas? La crueldad casual de esa declaración me golpeó como un golpe físico. Esta es tu casa ahora, como si fuera algún caso de caridad que habían acogido por la bondad de sus corazones, no una mujer que había estado pagando la mitad de la hipoteca y todos los servicios públicos durante 3 años. No alguien que había renunciado a su propio apartamento, su propio espacio, su propia independencia para construir una vida con un hombre que aparentemente me veía como nada más que una compañera de cuarto conveniente con beneficios. En realidad, dije, mi voz firme a pesar del terremoto que ocurría en mi pecho. Creo que necesito recordarles algo a todos. Mi nombre está en la escritura de esta casa. No soy una huésped que puede ser despedida cuando es conveniente. El silencio que siguió fue ensordecedor. La cara de Ricardo se puso pálida, luego se sonrojó de rojo, y pude ver el músculo de su mandíbula contraerse como siempre lo hacía cuando estaba a punto de perder los estribos. «Eso es solo papeleo, Elena», dijo, pero había algo diferente en su voz ahora, algo que sonaba casi como miedo. «Sabes cómo funcionan estas cosas. Es complicado. Complicado. Todo era siempre complicado cuando se trataba de mis derechos, mis contribuciones, mi lugar en esta familia. Pero nunca era complicado cuando necesitaban mi dinero, mi trabajo, mi aceptación silenciosa de su trato. La risa de Camila era más aguda ahora, más frágil. «Dios, ¿realmente vas a hacer esto sobre cosas legales? ¡Qué patético! Estamos tratando de tener un lindo viaje familiar y nos estás amenazando con abogados o lo que sea». Agarró el mango de su maleta con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Esto es exactamente por lo que no te invitamos. Haces todo tan difícil». 2 horas después, observé desde la ventana de la sala mientras su Uber se alejaba de la acera, llevando a mi supuesta familia al aeropuerto para su aventura italiana de 10 días. La casa ya se sentía diferente, como si finalmente pudiera respirar sin caminar sobre cáscaras de huevo. Mis manos aún temblaban por nuestro intercambio final en la puerta, cuando Ricardo se había inclinado cerca y susurrado: «No hagas nada estúpido mientras estamos fuera, Elena. Recuerda con quién estás tratando aquí». La amenaza en su voz había sido inconfundible, pero también lo había sido el miedo debajo de ella. Por primera vez en 3 años, había visto a Ricardo verdaderamente perturbado, y me dio una extraña sensación de poder que había olvidado que podía sentir. Saqué mi teléfono y llamé a Esperanza, mis dedos tropezando ligeramente mientras marcaba su número. «¿Elena?» Su voz era cálida y preocupada, como solo puede ser la voz de una hermana. «Esperaba que llamaras. He estado investigando desde que te envié el mensaje esta mañana, y cariño, creo que necesitas escuchar lo que descubrí». Acordamos encontrarnos en la cafetería de la calle Maple, la misma donde solíamos pasar horas hablando cuando éramos más jóvenes, antes de que me involucrara en el mundo de Ricardo de amor condicional y manipulación financiera. 30 minutos después, estaba sentada frente a Esperanza en un reservado de esquina, viéndola extender papeles como si se estuviera preparando para la batalla. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño pulcro y llevaba la misma expresión determinada que tenía de niña cuando estaba a punto de demostrar algo. «Ok, hermana», dijo, deslizando un documento por la mesa. «Cuéntame sobre tu situación hipotecaria. Específicamente, cuéntame sobre lo que firmaste cuando te mudaste con Ricardo». Mientras explicaba los arreglos financieros, cómo había pagado la mitad de todo, cómo mi nombre estaba en la escritura, cómo había contribuido a renovaciones y mejoras, la expresión de Esperanza se volvía más y más seria.
Tomó notas en su escritura precisa, ocasionalmente parándose para hacer preguntas aclaratorias que me hicieron darme cuenta de cuánto me habían aprovechado. Elena, dijo finalmente, levantando la vista de sus notas con ojos que ardían con ira justiciera. ¿Entiendes lo que me estás diciendo? No eres solo una novia que se mudó. Ni siquiera eres solo una esposa con algún interés financiero. Eres copropietaria legal de esa propiedad con los mismos derechos que Ricardo. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro urgente. Eso significa que tienes todo el derecho de cambiar las cerraduras, de decidir quién vive ahí, de tomar decisiones sobre la propiedad. Te ha estado manipulando psicológicamente, haciéndote pensar que no tienes poder, pero legalmente hablando, tú tienes todas las cartas. El viaje a casa desde la cafetería se sintió como los 20 minutos más largos y más cortos de mi vida. Las palabras de esperanza seguían resonando en mi cabeza. Tú tienes todas las cartas. Durante 3 años, había estado viviendo como si fuera una huésped en mi propia casa, caminando de puntillas alrededor de personas que me trataban como una inconveniencia en el mejor de los casos y una carga en el peor. Pero ahora, con documentos legales en mi bolso y el apoyo feroz de mi hermana detrás de mí, sentí algo que no había experimentado en años: poder real sobre mi propia vida. Me senté en mi auto en el garaje durante 10 minutos completos, mirando la casa que nunca había sentido verdaderamente mía hasta este momento. La colonial blanca con su césped perfectamente cuidado y paisajismo costoso, paisajismo que había ayudado a diseñar y pagar, se veía diferente ahora. No se veía como la casa de Ricardo donde me permitían quedarme. Se veía como mi casa, donde yo decidía quién era bienvenido. La primera llamada que hice fue a Cerrajería Morales. «Necesito que cambien mis cerraduras hoy», le dije a la voz áspera del otro lado. «Todas. Puerta principal, puerta trasera, garaje. ¿Pueden hacerlo esta tarde?» Cuando me cotizó el precio, ni siquiera dudé. Este era el mejor dinero que había gastado en mi vida. Mientras esperaba al cerrajero, caminé por cada habitación de la casa con nuevos ojos. En la habitación principal, abrí los cajones del tocador de Ricardo y comencé a sacar su ropa. Los trajes caros, las corbatas de seda, las camisas de diseñador. Todo fue a parar en bolsas de basura. 3 años de que me dijeran que era egoísta, desagradecida, dramática y difícil. 3 años de ser excluida de decisiones familiares, viajes familiares, vida familiar. 3 años de pagar por un hogar donde era tratada como empleada doméstica. La habitación de Camila fue la siguiente. Doblé cuidadosamente su ropa, incluso la que yo le había comprado, y la coloqué en sus maletas. El maquillaje que le había dado para Navidad, los libros que le había recomendado, las joyas por las que había ahorrado para comprarle en su cumpleaños. Todo fue en pilas ordenadas. No iba a destruir sus pertenencias o tirarlas como basura. Iba a tratarlas con más respeto del que ellos me habían mostrado jamás. El cerrajero llegó a las 3 en punto, un hombre curtido de unos 50 años, que no hizo preguntas sobre por qué una mujer necesitaba cambiar cada cerradura en su casa mientras su familia estaba fuera. Solo hizo el trabajo, me entregó las llaves nuevas y me deseó suerte. «Sea lo que sea que esté pasando, señora», dijo mientras empacaba sus herramientas. «Espero que funcione para usted». Para cuando el sol comenzó a ponerse en el día 8 de sus vacaciones italianas, había transformado la casa en algo que finalmente se sentía mío. Las bolsas y maletas estaban alineadas ordenadamente en el porche delantero, cubiertas con una lona que había comprado para protegerlas del clima. Incluso había incluido una hielera con botellas de agua y bocadillos, porque a pesar de todo lo que me habían hecho pasar, no era cruel. Solo había terminado. La parte más difícil había sido la habitación de Mateo. Mirando sus fotos de la infancia, sus trofeos deportivos, sus cartas de aceptación universitaria, había sentido una punzada de tristeza genuina. Había habido momentos durante los últimos 3 años cuando pensé que realmente podríamos construir algo parecido a una relación. Momentos cuando me había pedido ayuda con la tarea, o cuando nos habíamos reído de la misma película estúpida.
Pero esos momentos habían sido eclipsados por su crueldad casual, su suposición de que yo no era más que la novia temporal de su padre, que casualmente pagaba cuentas. Había pasado los últimos 2 días preparándome para esta confrontación, ensayando lo que diría, cómo me pararía, qué haría si trataban de intimidarme. Esperanza me había dado el número de una amiga abogada que se especializaba en disputas de propiedad y tenía su tarjeta de presentación en mi bolsillo trasero como un talismán. También había hecho algo que nunca había hecho antes. Les había contado a mis vecinos lo que estaba pasando. La SRA. Chen de al lado se había horrorizado cuando le expliqué la situación. ¿3 años de este trato? Había dicho, sacudiendo la cabeza con disgusto. Cariño, he estado observando desde la ventana de mi cocina y siempre me preguntaba por qué te hablaban así. Me alegra que finalmente te defiendas. Había prometido estar atenta a cuando regresaran y sabía que no era la única vecina que había estado observando la disfunción desarrollarse en nuestro garaje durante los años. La llamada llegó a las 7:30 del jueves por la noche. La voz de Ricardo estaba tensa con furia apenas controlada. Elena, ¿qué diablos está pasando? No puedo entrar a mi propia casa. Su propia casa. Incluso ahora, incluso después de todo, no podía reconocer que era nuestra casa, que yo tenía derechos iguales a la propiedad que habíamos comprado juntos. Las cerraduras han sido cambiadas, dije, sorprendida por lo calmada que sonaba mi voz. Sus pertenencias están en el porche delantero. Me he asegurado de que todo esté debidamente protegido del clima. Hubo un largo silencio y pude escuchar la voz de Camila de fondo, aguda con indignación. «No puedes hacer esto», dijo Ricardo finalmente. «Esta es mi casa. Estos son mis hijos. No tienes derecho a dejarnos afuera». Pero su voz carecía de la autoridad confiada que usualmente tenía. Sonaba perturbado, incierto, tal vez incluso un poco asustado. «En realidad», dije, «tengo todo el derecho». 20 minutos después, escuché el chirrido de llantas en el garaje seguido por puertas de auto, cerrándose con suficiente fuerza para hacer temblar las ventanas. A través de las cortinas de la sala, vi a Ricardo caminar furiosamente hacia la puerta principal con Camila y Mateo cerca detrás, sus caras retorcidas con rabia e incredulidad. La vista de su equipaje alineado en el porche pareció golpearlos como un golpe físico. Camila realmente se tambaleó hacia atrás, su boca abriéndose con shock. Ricardo golpeó la puerta con tanta fuerza que me preocupé de que pudiera dañarla. «¡Elena! ¡Abre esta puerta ahora mismo! ¡Esto es una locura!». Su voz se extendió por el vecindario y pude ver cortinas moviéndose en las ventanas mientras nuestro drama se convirtió en entretenimiento público. La SRA. Chen apareció en su porche delantero con una taza de té, posicionándose como si planeara quedarse para todo el espectáculo. Respiré profundo y abrí la puerta, manteniendo la cadena de seguridad en su lugar. A través de la abertura estrecha, pude ver la cara de Ricardo, roja de furia y algo que parecía casi pánico. «Necesitan irse», dije tranquilamente. «Todos ustedes. Esta ya no es su casa». «¿Estás loca?», gritó Camila, empujando a su padre para acercarse más a la puerta. «No puedes simplemente echarnos de nuestra propia casa. Aquí es donde crecí. Mis cosas están ahí adentro». Llevaba la misma chaqueta de diseñador que había empacado para Italia, la que costaba más de lo que yo gastaba en comestibles en 2 meses, y su sentido de derecho irradiaba de ella en ondas. «Sus cosas están justo ahí», dije, asintiendo hacia las bolsas y maletas cuidadosamente arregladas. Me aseguré de que todo estuviera empacado apropiadamente. Nada está dañado o faltando. La sensatez de mi tono pareció enfurecerlos aún más, como si hubieran esperado que estuviera histérica o emocional, dándoles munición para pintarme como la inestable. Mateo pateó una de las maletas, enviándola rodando por los escalones del porche. «¡Esto es una mierda!», gritó. «No puedes simplemente robar nuestra casa. Papá, llama a la policía o algo». Pero incluso mientras lo decía, pude ver la incertidumbre arrastrándose en su expresión.
Estaba empezando a darse cuenta de que esto no era solo algún colapso emocional que podían esperar a que pasara. En realidad, vino una voz desde la acera. Ella está dentro de sus derechos. Todos nos volteamos para ver al señor Hoffman de al otro lado de la calle. Un abogado retirado que había estado observando la confrontación desarrollarse, caminó con el paso confiado de alguien que sabía exactamente de lo que estaba hablando. Si su nombre está en la escritura como copropietaria, tiene todo el derecho legal de cambiar las cerraduras y determinar la ocupación. Ustedes podrían considerar encontrar alojamiento alternativo para esta noche. La expresión en la cara de Ricardo cuando el señor Hoffman habló fue algo que nunca olvidaré. Una mezcla de rabia, humillación y comprensión gradual de que su estructura de poder cuidadosamente construida se estaba desmoronando frente a todo el vecindario. Trató de recuperarse rápidamente, inflando el pecho y adoptando el tono autoritario que usaba en reuniones de negocios. Ahora escuche, este es un asunto familiar privado, y no aprecio que los vecinos interfieran en cosas que no entienden. Pero el señor Hoffman no se intimidó. «Oh, entiendo perfectamente», dijo, ajustando sus lentes con el aire paciente de alguien que había tratado con matones en salas de tribunal durante 40 años. «He observado a esta joven trabajar en su patio, mantener su propiedad y contribuir a su hogar durante 3 años. También he visto cómo usted y sus hijos la tratan. Francamente, me sorprende que le haya tomado tanto tiempo defenderse». Fue entonces cuando la SIRA. Chen decidió unirse a la conversación, caminando con su taza de té aún en la mano. «Todos lo hemos visto, Ricardo», dijo, su voz cargando el peso de años de crueldad presenciada. «La forma en que le hablas en el garaje, la forma en que tus hijos la descartan, la forma en que la excluyes de actividades familiares. Este vecindario tiene ojos y los usamos». Vi la cara de Ricardo ciclar a través de emociones. Rabia, vergüenza, cálculo. Era un hombre acostumbrado a controlar narrativas, manejar impresiones, mantener su vida privada. Tener su trato hacia mí expuesto frente a personas cuyas opiniones valoraba era claramente devastador para su imagen cuidadosamente mantenida. «Esto es ridículo», interrumpió Camila, su voz alcanzando un tono que probablemente lastimó los oídos de los perros. «Ella es solo la madrastra. No puede echar a la familia real». Pero incluso mientras lo decía, pude ver la duda arrastrándose en su expresión. La presencia de testigos, la confirmación legal del vecino, la realidad de estar parada en un porche con sus maletas. Todo estaba empezando a calar. «En realidad», dije, abriendo la puerta más amplio pero manteniendo mi posición firmemente en el umbral, «no soy solo la madrastra. Soy copropietaria de esta propiedad que ha sido abusada financiera y emocionalmente durante 3 años. Y ya terminé». Mi voz era firme, clara, extendiéndose por la multitud creciente de vecinos que habían salido a ver cuál era la conmoción. Mateo parecía como si fuera a llorar, lo que casi rompió mi resolución hasta que recordé su crueldad casual esa mañana que se fueron. «¿Pero a dónde se supone que vamos?», preguntó, su voz más pequeña ahora, menos arrogante. «Esta es nuestra casa». «Deberían haber pensado en eso», respondí, antes de decirme que era solo una sanguijuela viviendo de ustedes. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Pude ver el momento exacto cuando la realidad de su situación golpeó a los tres. Los hombros de Ricardo se hundieron, la postura desafiante de Camila se desplomó, y Mateo realmente dio un paso hacia atrás como si mis palabras lo hubieran empujado físicamente. Durante 3 años habían operado bajo la suposición de que siempre estaría ahí para absorber su crueldad, para pagar mi parte y no pedir nada a cambio, para aceptar cualquier migaja de respeto que sintieran ganas de tirarme. «No puedes hablar en serio», dijo Ricardo finalmente, pero su voz había perdido toda su autoridad. Sonaba como un hombre que acababa de darse cuenta de que había estado jugando póker con alguien que había estado teniendo todos los ases. «Elena, seamos razonables aquí»,
Podemos resolver esto. Somos familia. ¿Familia? La palabra salió como una risa que me sorprendió incluso a mí con su amargura. La familia no se excluye mutuamente de las vacaciones mientras los llama sanguijuelas. La familia no descarta las contribuciones de alguien mientras toma su dinero. La familia no amenaza a las personas en sus propias casas. Sentí lágrimas picar mis ojos, pero ya no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de 3 años de ira suprimida finalmente encontrando su voz. La SRA. Patterson, de 2 casas más abajo, se había unido a nuestra pequeña audiencia y sacudió la cabeza con disgusto. Ricardo Morales, te he conocido durante 15 años y nunca he estado más decepcionada de alguien en mi vida. Esa chica no ha sido más que amable con tus hijos y así es como se lo pagas. Camila intentó una última jugada desesperada. Bien, llamaremos a nuestro abogado. No puedes simplemente robar la mitad de nuestra casa. Pero su amenaza cayó en el vacío cuando el señor Hoffman se rió y sacudió la cabeza. Jovencita, su madrastra no robó nada. Ejerció sus derechos legales como propietaria. Si acaso, ustedes han estado viviendo en su casa sin pagar renta mientras la tratan como empleada doméstica. Cualquier abogado que valga su título les dirá lo mismo que les estoy diciendo ahora. Encuentren otro lugar donde dormir esta noche. Vi a Ricardo sacar su teléfono, probablemente llamando a su hermano o tal vez a un hotel, su cara una máscara de humillación y derrota. Camila estaba llorando ahora, sollozos feos que podrían haberme conmovido si no hubiera pasado 3 años viéndola destruir casualmente mi autoestima con sus palabras. Mateo estaba cargando maletas en su auto rentado con movimientos mecánicos, como si estuviera en shock. «Por lo que vale», grité mientras se preparaban para irse. «Espero que Italia haya valido la pena». 6 meses después, estoy sentada en mi cocina, en mi casa, tomando café y viendo el amanecer a través de ventanas para las que finalmente pude elegir cortinas. El divorcio se finalizó el mes pasado y los intentos de Ricardo de reclamar más de su parte legal de la propiedad fallaron espectacularmente cuando la amiga abogada de Esperanza presentó 3 años de registros financieros mostrando mis contribuciones. Resulta que mantener registros meticulosos de cada pago de hipoteca, factura de servicios públicos y gasto de mejora del hogar fue la mejor inversión que jamás hice. La casa se siente completamente diferente ahora. He redecorado con colores que realmente me gustan en lugar de la paleta beige y gris que Ricardo prefería. He plantado un jardín en el patio trasero, algo que nunca me dejó hacer porque podría disminuir el valor de la propiedad. He convertido el antiguo cuarto de Camila en un estudio de arte, donde finalmente estoy persiguiendo el pasatiempo de pintura que había abandonado cuando me casé. El espacio respira ahora, como si finalmente fuera libre de ser lo que estaba destinado a ser. La SRA. Chen me trajo galletas caseras ayer y me dijo lo orgullosa que estaba de mí por defenderme. «Te ves 10 años más joven», dijo, y tenía razón. Había olvidado lo que se sentía despertar sin ese nudo de ansiedad en mi estómago, preguntándome qué crítica o desprecio me estaría esperando en el desayuno. Había olvidado lo que se sentía tomar decisiones sobre mi propia vida sin tener que justificarlas a personas que me veían como un objetivo conveniente para sus frustraciones. Ricardo encontró un apartamento al otro lado de la ciudad y ha sido sorprendentemente cooperativo sobre los procedimientos de divorcio, probablemente porque su abogado le explicó exactamente qué tan mal había jugado sus cartas. Camila está viviendo con su madre ahora, y Mateo se mudó con amigos cerca de su universidad. No he sabido de ninguno de ellos directamente, aunque sé a través de chismes del vecindario que han estado diciéndole a la gente que me volví loca y robé su casa familiar. Que cuenten la historia que sea que los ayude a dormir por las noches. Yo sé la verdad. Y más importante, también la sabe todo el que presenció esa confrontación en mi porche delantero. La mejor parte es cómo la gente me trata ahora. No solo mis vecinos, sino todos los que nos conocían como familia. Me miran a los ojos cuando me hablan, piden mi opinión, me tratan como una persona cuyos pensamientos y sentimientos importan.
Es increíble cuánto respeto comandas cuando finalmente empiezas a respetarte a ti misma. A veces pienso en esa mañana cuando se fueron a Italia, lo impotente y pequeña que me sentí viéndolos empacar su ropa cara para un viaje al que no fui invitada. ¿Qué tan diferente sería mi vida si simplemente lo hubiera aceptado? Si hubiera pasado esos 10 días limpiando su casa y esperando a que regresaran para que pudiera reanudar mi papel como su sirvienta sin paga? Ahora dime, ¿qué harías si estuvieras en mi lugar? No olvides suscribirte a este canal y comentar desde dónde estás viendo.